Muy buenos días, lo saluda Jorge Rafael Pérez Moreno desde las instalaciones del podcast de la Universidad Central de Veracruz. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante para la comunidad exportadora, que se refiere a los documentos que se le deben anexar al pedimento en el caso de que deseemos exportar y que deben expresar el valor comercial de las mercancías, así como sus datos de comercialización. Si nosotros revisamos el artículo 36A de la ley aduanera, nos dice que al pedimento de exportación habrá que anexarle la información relativa al valor de la mercancía relacionada con su comercialización o, en su caso, un documento equivalente. Si nosotros analizamos este artículo, nosotros podemos darnos cuenta que el SAT nos está pidiendo dos documentos. Uno, que es aquel que tiene el valor comercial de la mercancía y los datos de comercialización, y otro que es equivalente. Okay, ¿cuál es el primero de ellos? El primero de ellos es un comprobante fiscal digital, mejor conocido como CFDI, pero tiene la característica que a partir de este 2022 se tiene que estar utilizando la versión 4.0. Y a esta versión 4.0 del CFDI que nosotros estamos utilizando para emitir facturas digitales en el mercado nacional, nosotros le tenemos que anexar un complemento de comercio exterior que es obligatorio desde el año 2018 para todos aquellos que estén realizando esta actividad. Entonces, amigos, ¿qué es realmente el complemento de comercio exterior? Pues como su nombre lo dice, es un complemento que se le debe anexar al CFDI en la versión 4.0, en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obliga al exportador a declarar datos importantes con la transacción comercial, como en este caso información relativa al importador, la fracción arancelaria, el Incoterm que se va a utilizar, las unidades de medida, la cantidad, el valor de transacción, ¿sí? Y datos que ustedes van a tener que aprender a capturar en el módulo correspondiente cuando hablen con su proveedor de CFDI y le digan que requieren ese complemento de comercio exterior. Ahora bien, este complemento, como les comento, es obligatorio y tiene algunas condiciones para que lo podamos utilizar. Es decir, tiene algunas limitantes que el CFDI en su versión 4.0 y el complemento de comercio exterior se utilicen en una factura de exportación. ¿En qué casos vamos a utilizar este documento? Ok, lo vamos a utilizar, amigos, cuando nosotros realicemos una exportación definitiva y en el pedimento el agente aduanal ponga la clave A1 correspondiente. Ok, ustedes saben que una exportación definitiva es aquella que se realiza cuando el empresario manda su mercancía al exterior y no tiene la intención de que la mercancía regrese nuevamente al país. Estamos hablando en este caso de productos frescos, estamos hablando de productos perecederos, estamos hablando de ropa, estamos hablando de calzado, estamos hablando de alimentos enlatados, etcétera. Productos que no tenemos la intención de que regresen al país. Ok, entonces en ese caso estamos hablando de una exportación definitiva, ¿sí? Que el agente aduanal, de acuerdo a las claves del SAT, tendrá que poner en el pedimento que se trata de una exportación A1, clave A1. Ok, pero aparte de que haya estas dos características, la exportación definitiva y la clave A1, debe de haber una tercera condicionante, y esa tercera condicionante es que debe de haber por medio una enajenación, es decir, debe de haber un pago, una venta por el producto, y por lo tanto el exportador tiene que recibir un pago correspondiente
por haber enviado esa mercancía por parte del importador. Esos son los 3 requisitos que nos pide el SAT para que nosotros podamos emitir un CFDI con complemento de comercio exterior. Insisto y repito, una exportación definitiva con clave A1 y que haya de por medio una enajenación. Sin embargo, al inicio de esta intervención, les dije que el artículo 36 de la ley aduanera decía que un documento que dijera, que especificara el valor de la mercancía y los datos de comercialización o un documento equivalente. ¿Cuál es ese documento equivalente y en qué momento lo vamos a utilizar? Bueno, lo vamos a utilizar cuando no se den los supuestos que les acabo de mencionar, es decir, que haya una exportación definitiva con clave A1 y una enajenación. Veamos de qué se trata este caso. Ok, vamos a suponer que se trata de una exportación definitiva, ¿sí? Que se trata de un pedimento que tenga clave A1, pero no va a haber enajenación. Es decir, se trata de muestras que ustedes le pueden enviar a su cliente en el extranjero, le pueden enviar un pallet de muestras, ¿verdad? Y por ese pallet no van a recibir ustedes ningún pago, porque efectivamente se trata de muestras. También en este caso podrían ustedes enviar un regalo, ¿verdad? Y lo van a exportar de manera definitiva con clave A1, pero no va a haber en este caso un valor comercial, no va a haber una transacción comercial que nos obligue a extender una factura, en este caso con complemento de comercio exterior. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué es lo que vamos a utilizar ahí? Ahí vamos a utilizar un documento que se llama COBE, que significa comprobante de valor electrónico, y ese comprobante de valor electrónico no nos va a representar a nosotros el que expedamos una factura. ¿Cuándo vamos a utilizar un COBE? Bueno, como ya les comenté, en este caso, exportaciones definitivas donde no haya enajenación, pero también lo podemos utilizar cuando hagamos exportaciones temporales. ¿Cuáles son aquellas exportaciones temporales? Bueno, aquellas que nosotros enviamos al extranjero, las estamos exportando, hay salida a través de una aduana, hay un pedimento de por medio, hay un agente aduanal, pero esa mercancía va a regresar posteriormente al país. Ahí no va a haber enajenación y entonces ahí no podemos extender una factura, un CFDI, ¿verdad?, con complemento de comercio exterior, porque en la información comercial no le podemos poner, en este caso, un valor, porque no vamos a tener como respuesta un depósito bancario por parte de nuestro importador. Entonces, las exportaciones definitivas, las exportaciones temporales, no podemos utilizar en este caso un CFDI, pero sí un comprobante de valor electrónico que, al igual que el CFDI, tendrá que estar en este caso en la BUSEM, en la ventanilla única de comercio exterior. Bueno, más bien la factura, el CFDI, ese lo tramitamos nosotros y lo vamos a subir a la BUSEM en documento PDF, y al mismo tiempo también vamos a tener que subir el archivo XML. El COBE, el comprobante de valor electrónico, nosotros lo vamos a capturar directamente en la BUSEM y vamos a proporcionar la información de la exportación temporal. También vamos a subir al COBE, en este caso, una lista de empaque. Vamos a subir también facturas de importación, en fin, todo aquello que no tenga valor comercial que nos obligue a extender un CFDI. Insisto, amigos, esta información es muy importante porque a partir del 1 de julio ustedes ya no van a poder utilizar sus comprobantes de su CFDI con una versión diferente a la 4.0. Si ustedes aún no empiezan a exportar
y ya tienen su versión 4.0, entonces es necesario que ustedes llamen a su proveedor de CFDI y le platiquen que quieren que les implemente el complemento de comercio exterior en su versión 4.0. Ustedes deberán de recibir una capacitación al respecto para que aprendan a capturar ese complemento y estén, en este caso, cumpliendo con todo aquello que les pide el SAT como una manera de control a esta importante actividad empresarial. Amigos, es tiempo de actualizarnos, es tiempo de migrar a la versión 4.0. Es importante que ustedes busquen a su proveedor y traten de dialogar con él para buscar aquel que les dé la mejor opción para que les pueda implementar el complemento, ya sea en capacitación, en asesoría técnica, porque muchas veces lo que sucede es que nos venden el complemento, nos venden el software y lo que sucede es que no lo sabemos manejar. E incluso nos pueden dar la capacitación, pero ya en el momento en que estamos trabajando en el software para realizar el complemento, pues resulta que nos surge una gran cantidad de dudas, si es este campo, si debo poner el otro campo, y lo único que va a suceder es que les llamamos por teléfono y resulta pues que no nos devuelven la llamada, no los encontramos, y eso pues definitivamente atrasa nuestra labor. Por lo tanto, dialoguen y pregunten hasta dónde están sus servicios para que ustedes puedan tener la mejor opción y de esa manera cumplir con este importante requisito. Muchísimas gracias, Jorge Rafael Pérez Moreno, desde el estudio del podcast en la Universidad Central de Veracruz.